con varios aspectos que nos están diciendo hoy día que por qué necesitaríamos nosotros incorporar las TIC a los procesos educativos. Y cuando hablo de... ¿El rebajo me va a permitir ir avanzando? Ah, ya. Ok. Nos están llegando luces, mensajes de todas partes diciéndonos por qué tenemos que ir avanzando en materia de incorporar las TIC a la educación. Yo quería aclarar por qué hablo en términos de educación y no digo específicamente procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Porque ahí tenemos que ser un poco más rigurosos en distinguir. Si yo hablara solamente de procesos de enseñanza-aprendizaje, significaría que tendría que dejar fuera algo que probablemente ustedes conocen que tiene que ver con la gestión educativa. Y cuando ustedes están ingresando notas a un sistema, cuando están ingresando asistencia, no están hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que de gestión educativa. Cuando ustedes están teniendo reunión con los apoderados y estamos tomando conciencia de por qué tiene que ser importante el uso de Internet, estamos dentro de otros ámbitos, nos estamos relacionando con ellos porque tenemos una reunión y nos escriben un correo. Todo eso estamos hablando de educación, pero no necesariamente de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, uno de los aspectos que primero me interesa que consideremos en esto tiene que ver con que hoy día tenemos una realidad internacional que para algunos puede ser algo agobiante, estresante, para otros es como estar hablando en otro idioma porque no se percibe. Probablemente todos ustedes han escuchado estos conceptos que están aquí adelante en estos momentos: sociedad del conocimiento, sociedad de la información, la globalización, la era digital. Todos ellos tienen que ver con un momento histórico que nos está tocando asumir, y para nosotros en educación más aún relevante porque nosotros estamos formando a las futuras generaciones. Si bien en el caso de nosotros nos está tocando vivir todo este fenómeno social, pero cuando nos formamos para la sociedad que había antes, no para esta. Pero ustedes están formando para los que ya hoy día están teniendo diferencias considerables con nosotros. Y aquí, por ejemplo, tenemos una muestra de lo que es hoy día nuestra realidad. Todos nosotros tenemos una especie como de mundo paralelo. Una cosa es lo que sucede fuera de las aulas, nuestra vida personal y cómo operamos con Facebook, cómo estamos conectados a través de las redes, cómo andamos filmando, cómo tenemos celulares mucho más avanzados y cómo los utilizamos hoy día, y estamos prácticamente conectados casi todo el día. Mientras más jóvenes, más requerimiento de esta conexión tenemos. Pero en cambio, tenemos una cultura escolar que se mueve en otra realidad. O sea, mientras el mundo funciona afuera de una manera donde la imagen es el fuerte, donde requerimos hoy día, si yo quiero aprender sobre algo, probablemente voy a ir a un video de YouTube y lo voy a aprender solo a través de YouTube porque tengo la necesidad. Y esos elementos hoy día nos están incorporando en las aulas. Hoy día sabemos que fluye mucha información y que el estudiante podría tener acceso a ella en cualquier momento, en cualquier lugar mientras esté conectado. Pero nosotros todavía creemos que nosotros somos la fuente. Y él se está dando cuenta de que uno no es solamente esa fuente, ya que tiene otras fuentes a las cuales puede acceder. Por lo tanto, una de las preguntas es, y probablemente ustedes se han dado cuenta, ¿cómo han cambiado los estudiantes que tenemos en las aulas? ¿Les ha pasado a ustedes, han visto esas escenas con estudiantes con los celulares? ¿Sí? A mí, por ejemplo, uno se da cuenta casi como si fuese artista. Les toman fotos, si uno pasa una diapositiva, le están tomando fotos a la diapositiva, me colocan los celulares allá frente para grabarme, porque así si me escuchan después ven el video o escuchan la voz para recordarlo. Entonces, esa tecnología está ahí. Uno les dice, andan buscando algo, y empiezan a buscar en internet el concepto que está utilizando uno. Y tienen inmediatamente la posibilidad de decir, mire, o preguntarte sobre tal cosa. Y muchas veces lo que nos está pasando es que eso se está censurando. Hoy día, cada día es más difícil, a lo menos a mí en la universidad, encontrar con estudiantes que andan con cuadernos. Prácticamente no están utilizando los cuadernos, porque lo están registrando todo en sus celulares. Por lo tanto, cuando nosotros le estamos pidiendo a un estudiante que escriba, ahí tenemos que clarificar si lo que queremos es que mejore su capacidad de escritura con un tema de motricidad fina, porque él podría tener otro sistema para registrar la información.
Y para él podría ser más eficiente, dependiendo de su estilo de aprendizaje, quizás verme en el video o discutir con sus compañeros sobre la materia que solamente escucharme a mí o escribir lo que yo estoy diciendo. Ya me voy a acostumbrar a este aparatito, voy a ir yendo y volviendo hasta que me acostumbre. Entonces, aquí tenemos una de estas situaciones. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no tiene algún pequeñito por ahí cerca que esté viviendo esto? Yo, por ejemplo, tengo una nieta de 3 años, la Nancy, me dice, ¿cómo tienes? Sí, tengo una nieta de 3 años, tengo una hija de 23 y tengo una nieta de 3. Y ella se maneja con el touch mejor que yo. Y efectivamente ellos tienen otras necesidades, tienen, como algunos dicen por ahí, casi el chip incorporado. Entonces tenemos este joven hoy día, tenemos este niño hoy día, que algunos hablan de él como nativo digital, porque de verdad que sienten una enorme atracción por la tecnología. Y ellos pueden tomar un control remoto, y ellos pueden pescar un aparato, algo que de repente a nosotros nos puede costar mucho tiempo manejar, él lo maneja simplemente explorándolo. Y porque eso es parte de su naturaleza, explorar. Él aprende así. Entonces, igual que nosotros aprendimos a manejarnos en Facebook, no tuvimos ningún curso de Facebook. Nadie nos enseñó una clase de Facebook. Y nos podemos manejar hoy día perfectamente con Facebook. Y entonces, él sí está más aventajado que nosotros aún en ello. Y como dice ahí, ellos están creando hoy día sus propios contenidos. O sea, todo lo que se mueve hoy día a partir de la generación de una versión diferente de la web, que probablemente ustedes han escuchado ese concepto de la web 2.0, precisamente porque los usuarios son los que quieren compartir. Y estos usuarios, precisamente lo que hacen, que no sé si ustedes se dan cuenta, a ustedes les pasa, que están comiendo algo, inmediatamente se sabe a través de Facebook que está comiendo. Pasó algo y está el video corriendo en YouTube de lo que hizo. Pero todo se quiere compartir, ¿ya? Todo está ahí. Tiene que estar conectado, necesita estar conectado. Si no está conectado, algo le falta a su mundo. Pero siente esa necesidad imperiosa de tener que estarlo. Y consume mucho multimedia, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que este es el joven que estamos teniendo hoy día en las aulas, este es el niño que estamos teniendo hoy día en las aulas. Si bien nosotros en la universidad todavía tenemos casos de jóvenes que se mueven en estos dos mundos, porque tenemos jóvenes que han provenido, algunos, por un tema de oportunidades en la vida, porque han tenido familias que le han permitido tener más cercanía con la tecnología, como también tenemos jóvenes que se han visto privados. Entonces, los casos en los cuales han tenido menos oportunidades, que se han visto privados, tienen algunos rasgos más parecidos a nosotros. Pero los otros que han tenido más oportunidades sí se están acercando más a cómo son los niños más pequeños hoy día. Bueno, y a partir de eso, entonces, en el mundo se empezó a discutir respecto de que estos estaban siendo diferentes. Y como estaban siendo diferentes, estaban aprendiendo diferente. Por lo tanto, hace varios años atrás ya se empezó a querer conocer precisamente sobre este aprendiz del nuevo milenio. Y se fueron planteando interrogantes que buscaron responder precisamente qué nuevas habilidades y competencias desarrollan los jóvenes, producto de esta nueva forma de acercarse a la información, de esta nueva forma de producir. ¿De qué manera estas competencias que ellos estaban desarrollando hoy día podrían ser aprovechadas en la experiencia educativa? ¿Por qué el CIER tiene tanta facilidad de acceder y de producir material? ¿Cómo lo estamos aprovechando hoy día en las aulas? ¿Qué estamos haciendo respecto de eso? ¿Cómo nos estamos haciendo cargo de ello? Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que encontré yo muy entretenida, de parte que es su cultura. Si se fijan ustedes, el tipo de conversaciones que tienen, cómo se mueven hoy día ellos, de qué temas están hablando. O sea, nosotros a veces no hablamos ni de la mitad de esto, de lo que ellos están conversando. Y cómo están moviendo información, y cómo están produciendo, y cómo la están moviendo, y cómo las transmiten. Entonces, claro, mientras nosotros podíamos necesitar antes fotocopiar un libro o una hoja del apunte de la clase, no, él se está enviando cosas por YouTube. Se lo envían. Entonces, aquí la idea es que vayamos un poco replanteándonos si estamos adaptándonos, si la enseñanza que nosotros estamos
diseñando, que estamos planificando, que estamos implementando y que estamos evaluando, se está adaptando a este nuevo aprendiz, a esta nueva forma que tiene él de estructurar la información dentro de su cerebro, de cómo recoge esa información, de cómo la procesa, de cómo trabaja con ella. ¿Qué estamos haciendo en materia de eso? ¿Nos estamos haciendo cargo de ello o seguimos igual que antes? Tenemos otro requerimiento que también producto de este mismo fenómeno social ha ido surgiendo y tiene que ver también con no solamente, porque no nos olvidemos que estos fenómenos sociales que se están dando no tienen que ver con responder necesariamente en educación, ¿sí? Su asunto y su relación con la educación tiene que ver con el tipo de persona y de sociedad que se requiere. Entonces, si hablamos de que necesitamos que las personas produzcan conocimiento, si entendemos que el valor está en la capacidad de producir conocimiento, entonces, ¿quién produce conocimiento? Si no es aquel que tiene las habilidades intelectuales, emocionales, sociales que le van a permitir hacer eso. Si yo he sido limitada desde el punto de vista de la información, si cuando yo estaba en clase lo único que tenía que hacer era reproducir información, no me puedes pedir que produzca. Si lo único que me enseñaste fue a reproducir. O sea, si yo tenía simplemente que aprenderme de memoria algo, no me puedes pedir después que sea capaz de elaborarte una propuesta, ¿ya? Porque siempre me pediste de memoria, ¿ya? Y de memoria de tipo reproductiva. Entonces, si hoy día necesitamos personas con capacidad de pensamiento crítico, entonces tenemos que enseñarle a ser crítico. Y las preguntas que le tengo que plantear tienen que llevarlo a un pensamiento crítico. Si quiero que sea creativo, tengo que incentivarlo a producir cosas nuevas. Tengo que invitarlo a hacer eso. Y probablemente eso, claro, me signifique el costo de tener que desestructurar una clase. Porque si lo voy a tener sentado escuchándome, difícilmente me va a permitir hacerlo. Entonces, por todas partes me están llegando los mensajes diciéndome la sociedad necesita a una persona que tenga tales características. Y las habilidades del siglo XXI, aunque nos encontremos con diferentes versiones, porque unas tendencias, unos marcos teóricos los llevan a una y a otra, hay elementos comunes, claro, que tienen que ver cómo las personas hoy día son capaces de ser creativas, de ser críticas, de resolver problemas, de tomar decisiones, ¿cierto? De aprender a adaptarse a los cambios, que de lo único que tiene que saber es que esto va a ser un permanente cambio y tiene que tener esa capacidad. Entonces, si ustedes recuerdan antes, en relación a los trabajos, mientras tú más especializado eras en una cosa, eras mejor valorado. Hoy día, mientras más multifuncional eres más valorado. Te puedes mover para acá, puedes estar diseñando, puedes estar ejecutando, después puedes estar evaluando. Y tienes que como que saberlo hacer de todo. Más aún, ustedes en el ámbito educativo que a veces les llegan demandas de todos lados. Y salud les pide porque tienen que desarrollar tales cosas. La gente desde el punto de vista medioambiental, porque tenemos que desarrollar niños que tengan capacidad de querer el medio ambiente y de cuidarlo. ¿Se fijan? Por diferentes partes les están pidiendo, bueno, y nosotros en materia del uso de las TIC les pedimos que a eso le sumen que las incorporen. Y aquí tienen otra demanda. Este país ha ido avanzando, ¿cierto?, en definir, bueno, el tema de los estándares, que tenemos mucho, también obedece a que si nosotros formamos parte de un proceso como la globalización, significa entonces que tenemos que también responder a estándares internacionales. O sea, si vamos a entrar al juego con lo grande, si nos decimos que somos un país de la OECD, bueno, entonces tenemos que responder a los requerimientos de ellos. Y parte de eso tiene que ver, a ver, entonces aquí en Chile, en este país, ¿cómo se van a formar los niños y jóvenes en el sistema escolar en materia de TIC? ¿Qué se espera que logremos dentro de las aulas en este país en materia de TIC dentro del sistema escolar? Y les dice, bueno, profesores, necesito que ustedes trabajen estas 4 habilidades dentro del sistema. Y las trabajen en lenguaje, en matemática, donde ustedes estén. Vaya trabajando cuando usted planifica, cuando programa sus clases, las incorpora. ¿Le está pasando a ustedes? ¿Le están llegando requerimientos de tener que incorporarlas o todavía no? ¿Sí?
sugerencias, algo así, mire, esto está, lo podrían incorporar? Algunos sí, otros no. Yo creo que más que nada por la motivación propia, porque aún los currículums entonces se hace de manera más transversal y un poco continua, antiguo, que los mismos currículums no incluyen mucho las TIC para el aprendizaje. Ya. Tiene que ser de una manera más autónoma. Ya, todavía está sujeto a depender si uno como profesor decide hacerlo. Sí, pero a nivel de universidad, por obligación, la renovación curricular de ingresar en todos los programas las habilidades y competencias. Ya, ya. Bueno, también está la opción de que las mismas editoriales ya están entregando los libros en formato multimedia, con lo cual ellos incluso traen los links o vínculos a recursos multimedia para ser trabajados en la clase, además de lo que es el libro. Ya, ya. Por lo tanto, ahí van incorporando un poco el tema, pero todavía aún existe mucha libertad del profesor de que si lo incorpora o no lo incorpora dentro de su asignatura. A todos estos profesores, ¿de qué tenemos aquí? ¿De qué áreas? Educación, Historia. ¿Ya? Historia. ¿Ya? En inglés también. Ya. Matemática e informática. Ya. Bueno, ustedes tienen más cercanía en el área de matemática, por el tema de, porque tienen informática asociado ahí. Se les hace más natural el acercamiento. Pero eso también depende un poco de las políticas del colegio, porque en este caso, el colegio, por ejemplo, incorporan todas las salas de sala electrónica, en todos lados, para poder incentivar en cierto aspecto y motivar a los estudiantes, ya sea en el área de matemática, en el área de historia, en el área de biología. Entonces, claro, o sea, dependería obviamente de la institución, sobre todo en el contexto social en que uno está involucrado. Por ejemplo, mi alumno en un contexto no vulnerable. ¿Ya? Y de esa forma entonces se ha buscado con la Fundación Angloamérica incentivar este desarrollo. Ya. Y ahí al menos con la política de acercar la tecnología a las aulas y tenerla dentro de la misma aula, tratar de ayudar de que las vayan utilizando. Sí, ellos también señalaron que estos señores que capacitaban en Santiago decían de que ellos con esto también evitaban ahorrar papel y además de ahorrar papel también hacían, o sea, en un proceso largo, subir un puntaje SIMS y también PSU, y es verdad, o sea, el colegio el año pasado implementó esto y tuvimos jóvenes que entraron a la Universidad de Chile en Ingeniería Comercial y a la USAC en Informática. Entonces, claro, hay logro y de incentivar. Pero ahí lo estaban utilizando ellos entonces. Nosotros, ustedes. Sí, pero a lo que yo me refiero. A ver, porque yo puedo como profesor estar utilizando la pizarra electrónica, ¿cierto? Y estarte mostrando la interactividad y mostrarte cómo sucede un fenómeno, ¿cierto? Pero en este caso, los niños, los jóvenes, iban allá y te mostraban el proceso. Sí. Ellos, bueno, a eso voy. Ya. Porque en realidad los chicos van tocando, por ejemplo, está la disección de una rana, por ejemplo, y los niños en biología y hacen eso. Cursos de básica y todo ese estilo. Y además también uno va aprendiendo más cosas en el camino, por ejemplo, de crear videos, subtitular un video. Yo, por ejemplo, hago eso en un bloque. Que ellos vayan produciendo su propio material. Transformación a formato AVI. Entonces, y cuando ustedes están trabajando, cuando te toca trabajar, ¿estás considerando estas habilidades que ellos tienen que tener? Por ejemplo, hay un espacio que yo veo que es de las teorías conductistas y hablo del tema del laberinto, un sistema de aprendizaje. Y en realidad para llegar a ir como a un nivel mucho más avanzado, hago que los chicos, por ejemplo, con sus celulares, tomen o agraven obviamente este ratón que comienza a circular por el laberinto para detectar los conceptos de la teoría conductista. Después, obviamente, con ciertos programas se fusionan esos videos, después ellos a través de otros programas adicionales le incorporan los conceptos de los subtítulos. Después eso, ellos se exponen, entonces ellos están creando y además investigando, o sea, cumplen la función del concepto de analizar, de crear. Y lo estás llevando efectivamente al aprendizaje, no solamente porque te escucho a ti decirlo, sino que porque él lo está experimentando por sí mismo. ¿Ya? Entonces,
¿A qué apunta esto? A que cuando nosotros estamos trabajando podemos ir avanzando en esto. La idea también es estar consciente de dónde estamos avanzando, en qué área estamos avanzando, porque a veces a todos nos pasa que, claro, nos preocupamos de una que podría ser el tema de la información, pero nos olvidamos de que aquí hay otro tema también que está funcionando que tiene que ver con la convivencia digital. Y cómo nos hacemos cargo de ello también. Entonces, la idea un poco es que tengamos presente que estas 4 habilidades necesitamos desarrollarlas hoy día en el sistema escolar. Y como necesitamos desarrollar eso en el sistema escolar, el sistema también se ha asegurado de decirnos a nosotros, bueno, pero necesito que ustedes tengan unas determinadas competencias también. ¿Le es familiar para ustedes? ¿Les ha llegado al establecimiento por ahí las pruebas que evalúan sus competencias en TIC? ¿Alguien la ha dado aquí? La leímos durante la semana con la profesora. ¿Sí? ¿La rindieron? No, la leímos. ¿La leyeron? Sí. Ah, ya. Bueno, porque entre algunas cosas, esto nos empieza a decir, a ver, necesitamos entonces, estamos hablando de todo un contexto de lo que sucede, por lo tanto, para que alguien pueda responder a eso, necesitamos que ustedes cumplan con estas determinadas competencias y según unos determinados estándares que este país ha definido que se tengan, porque tienen que responder a esos requerimientos. Y si ustedes se fijan, y como ya lo vieron con mi colega, tenemos diferentes dimensiones. Por lo tanto, no se trata solamente de la dimensión pedagógica, que yo sea capaz de diseñar situaciones de aprendizaje con el uso de la tecnología, que sea capaz de implementarla y que sea capaz de evaluarlas, sino que además necesito hacerme cargo de ella desde el punto de vista de la gestión, que era lo que conversábamos hace un momento. Porque necesito estar procesando los datos. Una de las grandes discusiones hoy día respecto de los sistemas de gestión en educación tienen que ver porque muchas veces se están ingresando datos, pero no se está haciendo nada con esos datos. Y no se analizan y después no se llevan a discusión para trabajar en base a esos resultados, que si fueron buenos, que si fueron malos, que si problemas estamos teniendo con los estudiantes. Entonces, el tema de la gestión, la relación del establecimiento con la comunidad, con los padres, con los apoderados, todo ello está desde el punto de vista de la gestión. Por lo tanto, ya me están diciendo, usted no se tiene que hacer cargo solamente del aprendizaje de sus estudiantes, sino que tiene que hacerse cargo también de las TIC desde el punto de vista de la gestión. Pero como va a llevar a su estudiante a trabajar con información que está publicada en la web y se va a relacionar a través de la red, usted tiene que tener desarrollada una dimensión social, ética y legal. Social sí tiene que tener una postura, tiene que valorar la importancia de esto. Y cuidado porque no vaya a ser por ahí que un estudiante lo pide utilizando un apunte que él mismo encontró en la red. O diciendo tal planteamiento y resulta que eso lo dijo otro antes. Y ya estaba en la red y el estudiante se enteró porque tiene hoy día una habilidad especial para moverse a través de la red. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos que desarrollar una dimensión ética, legal, en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. La dimensión técnica, que viene dada desde que empezamos a utilizar cierto Word para escribir una carta, utilizamos PowerPoint, utilizamos Excel, todas las aplicaciones, nos podemos mover en Internet. Y una dimensión que a mí me parece enormemente importante, que es la dimensión de desarrollo profesional, de desarrollo y responsabilidad profesional. Creo que eso es clave, porque en la medida que nosotros somos capaces de replantearnos lo que hacemos, de buscar, de querer actualizarnos, nosotros podemos no manejarnos bien en PowerPoint, pero si tenemos esa dimensión desarrollada, le preguntaría a mi otro colega, me moveré a través de los foros, no sé cómo planificar, pero puedo hacer un proyecto junto con otro. Entonces, en la medida en que tengo desarrollado esta capacidad de trabajar de manera colaborativa con otros, también puedo ir aprendiendo en el ámbito de mi profesión. No tengo por qué saberlo todo si sé trabajar con otros, si puedo producir con otros, puedo trabajar con mi colega, puedo participar de foros virtuales, puedo hacer cursos. Hoy día el CPIP, no sé si se han dado cuenta, de a poco va avanzando en a lo menos tener las posibilidades semi, o si no, es completamente virtual. Entonces están manejando esas dos
forma de plantearse la formación de los profesores. Y como esto no lo puedo hacer en la nada, porque para nosotros como profesionales también las decisiones que tomamos respecto de cómo van a aprender las personas, tenemos que tener sustentos teóricos y sustentos que también seamos capaces nosotros mismos de cuestionar con el ejercicio de nuestra práctica. Uno de los modelos que se suele utilizar para ese trabajo tiene que ver con este, y donde uno puede ser muy experto en el contenido, pero tiene que ver tanto la parte pedagógica como el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo no nos perdemos y nos vamos a preocupar simplemente de la aplicación tecnológica y no se me va a ir el contenido? Y cómo cuando estoy utilizando ese contenido también tengo claro los objetivos de aprendizaje que me he planteado y cómo lo voy a hacer. Cómo tengo claro el proyecto educativo institucional del colegio y tengo claro el perfil que queremos trabajar. Por lo tanto, hay varios aspectos que se van conjugando aquí para tomar decisiones de cómo incorporamos el uso de tecnologías de la información y la comunicación, en este caso, exclusivamente a procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, esto podría parecer como abrumador, tanto que tenemos que hacer, tanto que tenemos que considerar en ello. Y por otra parte, otro tema que a mí me interesa traer para reflexionar un poco sobre ella es que tengamos cuidado. No vaya a ser que en la medida que nosotros estamos dejando de utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación, no estaremos también aportando una gotita a ir avanzando en las desigualdades sociales. Si los resultados del CIMSE nos están diciendo que, en el fondo no están diciendo lo que por todas partes nos llegan los mensajes. Si la educación en determinados sectores de la población es mejor, eso no cambia en materia de TIC. Y estas personas que son de aquellos sectores socioeconómicos más altos están utilizando mejor las aplicaciones y están sabiendo buscar información y saben cómo seleccionar información y saben qué hacer con esa información que seleccionaron. En cambio, seguimos reforzando a aquel de sectores socioeconómicos más bajos, busca y se queda con lo primero que encuentra. Primero, cuando lo hacen buscar información, partamos de la base, porque muchas veces las condiciones de los establecimientos no son las más apropiadas y a veces como no son las más apropiadas, los profesores dicen, no, es que mejor no lo llevo al laboratorio. Además que tengo 40 estudiantes, no puedo llevar los 40. ¿Cómo? El asunto es cómo me planteo estratégicamente esto para decir, bueno, tengo 40, se va a la mitad ahora, ¿qué queda hacer? Hay una enorme cantidad de elementos que uno podría decir pueden estar en juego para decidir, no voy a usar la tecnología. ¿Por qué? Porque tampoco sabe planificar y muchas veces se les vuelve en contra y dicen, no lo llevo porque copian y pegan. ¿Alguien copia y pega si lo que le piden permite o no permite hacer eso? Un estudiante siempre va a ser la respuesta a lo que le está pidiendo el profesor. Si le está pidiendo el profesor una respuesta literal, ¿cierto? Eso va a obtener y eso probablemente basta con copiar y pegar. En el caso de tus videos, cierto que difícilmente puede hacer lo que tú le estás pidiendo que lo encuentre en otra parte, porque le estás pidiendo que produzca algo ahí. ¿Te fijas? Por lo tanto, tiene que ver qué le estoy pidiendo que haga. Y él va a responder a ese requerimiento. Por lo tanto, ¿quiénes están pidiendo? Los profesores de aquellos sectores socioeconómicos más bajos, a esos estudiantes que no están desarrollando las capacidades de ellos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros sabemos cómo en educación podemos reproducir desigualdades, ¿cierto? Pues aquí no cambia nada en materia del uso de tecnologías de la información y la comunicación. Podemos seguir dentro de la misma dinámica, limitando a nuestros estudiantes y generándoles menos oportunidades también de desarrollo a través de ella. Necesitamos que por último este estudiante que está en un colegio municipal vulnerable, si no va a continuar estudios, al menos sea capaz de a través de la web buscar información para resolver problemas. Básico, ¿cierto? Si yo no voy a seguir estudios y me voy a quedar de dueña de casa, bueno, por último voy a tener la capacidad de entrar a YouTube para resolver cómo hacer una torta para nuestro aniversario. ¿Se fijan? Porque probablemente me puede salir más económico si yo hago la torta que si voy a comprar la torta. Pero aprendí que a través de YouTube puedo encontrarlo.
Y puedo aprender a hacer una torta tan buena con los pasos que me van mostrando otros de cómo lo van haciendo. O sea, para todo orden de cosas, me dieron un medicamento, pero resulta que no sé para qué sirve el medicamento. Pero si busco en internet el medicamento, puedo ver cuáles son las contraindicaciones, porque la hojita es tan pequeña que viene dentro de la cajita que no la alcanzo a ver. Y puedo aprender y puedo ver por los foros qué se está discutiendo respecto a ese medicamento. ¿Se fijan? O sea, no se trata solamente aquí de formar a personas, porque después van a seguir estudios superiores. Se trata de formar una población que después puede no continuar estudios con su legítimo derecho de no querer hacerlo, pero al menos las tecnologías de la información y la comunicación le van a servir para resolver problemas en su vida diaria. Y eso hoy día lo estamos limitando también. Ahora, el tema es que en esto tenemos que entender que no deberíamos estar solos haciéndolo, ¿ya? Deberíamos entender que estamos con otros colegas, que no estamos solos en islas en nuestras aulas. Y por lo tanto, si tenemos más colegas, podemos avanzar en esas transformaciones con otros colegas. Podemos estar planificando juntos actividades, podemos complementar nuestras asignaturas, podemos unir cualquier asignatura entre ellas. Si visualizamos qué es lo que queremos, podemos ir trabajando. Historia con lenguaje, porque en la producción del video, si tú no eres de lenguaje, le puedes pedir al profesor de lenguaje que revise los títulos y los subtítulos, ¿cierto? Podemos hacer revistas digitales. Y a mí, por ejemplo, yo con mis estudiantes trabajan muchos en proyectos de revistas digitales en clase de educación física, pero requieren al profesor de lenguaje, porque ellos no son muy expertos, por lo tanto necesitan que alguien los ayude con la redacción y con la ortografía, ellos saben que eso es clave, pero tampoco él puede estar yendo al laboratorio, por lo tanto necesita el profesor de informática que lleva a los chicos al laboratorio. ¿Se fijan? Y esto es estratégico, cómo trabajamos con otros en función de querer lograr esos aprendizajes. Por lo tanto, las transformaciones las hago con otros. Y como con otros, también hago el ejercicio de reflexión crítica de nuestra práctica pedagógica. Porque ahí vamos a ir mejorando. ¿Qué no nos está resultando? ¿Por qué los estudiantes respondieron de esta forma? ¿Por qué no resultó esto? Eso nos va a ir llevando entonces a hacer de la escuela, de los liceos, organizaciones inteligentes, organizaciones que son capaces ellas mismas de producir conocimiento. Y de que ese conocimiento que están produciendo sea a favor de ellas. Y otro concepto que les traigo ahí es que probablemente ustedes pueden haber leído en algún momento un libro que se llama Educación de Anticipación de Castillo, donde les plantea que la sociedad la vives hoy día. Esos chicos en la escuela, esos jóvenes en los liceos están formándose para la sociedad. ¿Qué sociedad estamos formando dentro de nuestro establecimiento? Para la sociedad que efectivamente veíamos al principio, que es como un mundo paralelo, o para la que por un tema de la cultura escolar hemos tenido y vamos implementando una y otra vez, donde un estudiante puede estar escribiendo, escuchando a mí, pero sin estar produciéndose. ¿Cuál es la sociedad que estamos formando dentro de las aulas? Estamos formando una sociedad con ciudadanos que toman conciencia de la realidad, de lo que sucede afuera, que utilizan las tecnologías para estar informados, para cuestionar lo que se mueve. Entonces, ¿quién es? Eso lo estamos formando hoy día. Por lo tanto, a ese que estamos hoy día limitando, lo estamos limitando también afuera después cuando salga.